Hola a todos. Para continuar con el tema de los amplificadores operacionales, hoy vamos a hablar acerca de su utilización como comparador de voltajes. Vamos a ver unos ejemplitos y nos vamos a concentrar un poco en una configuración llamada detector de cruce por cero, que es bastante utilizada. Antes de empezar, quisiera recordarles que los que pronto no estén muy familiarizados con el comportamiento del amplificador operacional, empiecen por analizar el video anterior, la parte 2, donde se explica el modelo ideal. Entonces, cuando yo quiero hacer uso de un amplificador operacional como comparador de voltajes, lo único que tengo que hacer es entonces tener en sus dos entradas los voltajes que quiero comparar, y la salida va a depender, el valor de la salida va a depender de cuál de los voltajes de entrada es mayor que el otro. Entonces, rápidamente aquí recordando, si yo tengo aquí un voltaje, llamémoslo B sub P, el voltaje de la entrada no inversora, y B sub N, el voltaje de la entrada inversora, voy a tener que el voltaje de salida es igual a un voltaje alto, que vamos a llamar más Vsat, y cuyo valor específico depende del voltaje de polarización positivo, que es un poquito menor a él, si B sub P mayor que B sub N. Y Vout será un voltaje bajo, llamémoslo menos Vsat, voltaje de saturación negativo, que tiene un valor que depende del voltaje de polarización negativo que se le haya puesto a ese amplificador, si B sub N es mayor que B sub P. ¿Ves? Entonces, este uso, una digamos de las configuraciones o los circuitos más utilizados con comparadores, es algo que vamos a llamar un detector de cruce por cero. Ahorita vemos por qué ese nombre. Y es básicamente simplemente un circuito en el que una de las entradas, pongamos en este caso la entrada inversora, se ha conectado directamente a tierra, o sea, a los 0 voltios del circuito. Y en la otra entrada pongo un voltaje, que es una señal de la cual yo quiero identificar en qué momento esa señal pasa por 0 voltios. O sea que es una señal que varía en el tiempo, que a veces tiene valores positivos, a veces tiene valores negativos, y yo quiero identificar cuando esa señal cruza por el voltaje de 0. Eso es muy utilizado sobre todo cuando hablamos de voltajes AC, cuando hablamos por ejemplo de circuitos de potencia, en los que yo tengo una señal, vamos a poner aquí un ejemplo cualquiera, por ejemplo una señal senoidal, ¿cierto? Que sería lo normal en un voltaje AC, de forma senoidal. Vamos a tratar de dibujar aquí una señal senoidal más o menos, algo como así. Y en los circuitos de potencia suele ser necesario sincronizar el comportamiento de ciertos circuitos con esta señal AC. Entonces, ¿cómo me sincronizo yo con una señal? Una forma fácil es identificar en qué momento pasan por 0, y así, digamos, cuándo empieza cada ciclo de la señal, así me puedo sincronizar. Entonces, digamos que este voltaje que estoy dibujando lo vamos a llamar B1, y que es el voltaje que pongo aquí a la entrada. ¿Ves? Vamos aquí, B1. Esto es tiempo. Para propósitos de nuestro ejemplo, vamos a suponer que el voltaje de polarización que he decidido tener en este circuito es de 10 y menos 10 voltios. Y que este voltaje que estoy dibujando aquí tiene una amplitud de 5 a menos 5 voltios. Entonces voy a dibujar el voltaje de salida Vout. Supongamos que queda la salida y conectada a cualquier cosa. Pongamos por ahora
simplemente una resistencia de carga RL. Y lo único que tengo que hacer es entonces ir analizando esta señal que tengo yo aquí rojita y empezar a mirar si es mayor o menor que el voltaje que está conectado en la otra terminal, que en este caso es 0. Entonces, por ejemplo, yo empiezo por acá a mirar la señal y en todo este semiciclo la señal es mayor que 0. Y esa señal está entrando por la entrada no inversora. Quiere decir que en ese momento la señal de salida Vout estaría dada por esta primera condición y tendremos un voltaje de salida alto. Como estoy polarizando con 10 voltios, es posible que ese voltaje de saturación, que ya sé que va a ser un poco por debajo de 10, me dé, por poner cualquier cosa, en 8 voltios. Vamos a suponer que son 8 voltios. ¿Listo? Entonces tengo un alto en la salida. ¿Listo? Ahora, en el momento en que la señal pasa por debajo de 0, o sea, cuando ya yo llego aquí y cruzo hacia abajo en 0, entonces esa comparación cambia. Ahora ya la señal es menor que 0, que es mi voltaje, digámoslo, de referencia, es con el cual estoy comparando, y entonces esta señal de salida va a bajar aquí abruptamente hasta el voltaje de saturación negativo, que si polaricé en menos 10, es probable que esté alrededor de menos 8 voltios también. Ahorita hablamos específicamente de cuánto pueden ser esos valores en un ejercicio real. Entonces digamos hasta menos 8 voltios. Y sigo haciendo el análisis de mi señal. Voy a tener todo este semiciclo de la señal que está por debajo de 0. Y acá, cuando vuelvo y cruzo hacia arriba, cuando se vuelve positiva otra vez la señal, pues de nuevo otra vez voy a tener entonces que la señal de salida pasa a alto. Y vemos entonces que la salida es como una especie de señal cuadrada, porque solo tiene dos posibles valores, solo tiene el valor 8 o menos 8, dependiendo de si la señal de entrada es más alta o más baja que 0. Como esta señal que yo estoy teniendo de salida cambia de valor, o sea, tiene un flanco de subida o de bajada, cada que la señal de entrada pasa por 0, es por eso que se le llama a esto un detector de cruce por 0. ¿Listo? Y que se utiliza mucho para eso, para sincronizar una señal que varía en el tiempo, como por ejemplo es el caso de una señal senoidal de un sistema AC, pues con otros circuitos o otras cosas que pasen dentro del sistema que yo esté teniendo en ese momento. Bien, ahora unas cositas a tener en cuenta aquí. Primero, fíjense que para dibujar la señal de salida en ningún momento yo tuve que considerar RL. Es decir, el voltaje de salida no dependió en ningún momento de lo que había conectado a la salida, ¿sí? Solamente de las entradas. Lo único que afectaría, digamos, lo que hay conectado a la salida sería la corriente, es decir, si yo tengo por aquí una corriente I-out, entonces es evidente que esa corriente de salida pues sí va a depender de la carga, ¿cierto? Sería Vout sobre RL, ¿cierto? Entonces si cambia la carga, pues cambiará la corriente que haya a la salida, si es que es una resistencia de carga o cualquier otra cosa que haya conectada, pero en ningún momento el voltaje de salida depende de lo que hay conectado a la salida. ¿Listo? Y eso es una característica que va a pasar casi siempre en los amplificadores operacionales sin importar cómo los utilicen, ¿cierto? Por otro lado, hablemos ya más específicamente de ese voltaje de saturación. Aquí dijimos 8 menos 8. Eso en realidad va a depender de varias cosas. Primero del voltaje de saturación, del voltaje de polarización, perdón, que yo ponga, ¿cierto? Más 10 menos 10 en este caso. Entonces si yo lo cambio, por ejemplo, si yo pusiera más 10 y pusiera 0 voltios, entonces la saturación podría ser 8 y 0, ¿cierto? Si es que yo no quiero tener voltajes ahí a la salida conectados. Segundo, ese voltaje de polarización no solamente me va a restringir cuál sea el voltaje a la salida, sino que también hay que escogerlo con mucho cuidado con respecto a la entrada. Es decir, no va a ser conveniente que a la entrada yo tenga voltajes mayores a mis voltajes de polarización. Quiere decir que si esta señal que dibujé en rojo, que aquí está de
5 voltios de amplitud, más 5, menos 5, no fuera de esa amplitud, sino por ejemplo de más 12 a menos 12, pues no sería conveniente utilizar esta polarización de 10 y menos 10, sino que sería conveniente que fuese un mayor, ¿cierto? Subirla a más de 12. Y también si yo tengo voltajes de entrada negativos, pues no sería conveniente que mi polarización fuera sencilla, o sea, tener solamente voltaje positivo y en vez de un negativo tierra, no sería conveniente. Pero ya volviendo, de pronto me faltó en la parte del voltaje de saturación, lo otro que también depende es del amplificador operacional específico que se esté utilizando, o sea, la referencia. Por ejemplo, yo les voy a mostrar aquí un instante la hoja de datos del LM324, que es un amplificador operacional, pues cualquiera de los que se pueden utilizar. Y miren acá, por ejemplo, en la hoja de características, él me dice unas ciertas cosas, y aquí tengo un dato, me dice el límite superior del voltaje de salida. Eso es, ¿cuál es el máximo voltaje que está en capacidad de entregarme ese amplificador operacional? Que dicho de otra manera es el voltaje de saturación. ¿Listo? Ese voltaje de saturación me están diciendo aquí que si VCC es de 5 voltios y la carga es de 2K y estoy a 25 grados centígrados, pues es típicamente de 3.5 voltios, ¿cierto? Mínimo de 3.3. Listo, pero que si estoy a 30 voltios de polarización, entonces está por el lado de 26 voltios. Con una carga de 2 y 30 voltios con una carga de 10K, entonces estoy hablando de 27. Es decir, eso es variable, es muy variable y depende de la referencia, del voltaje de polarización, de la carga, ¿cierto? Si yo quiero saber, me puedo acercar a la hoja de datos y tener un aproximado o simplemente tengo que tratar pues de ensayarlo en el laboratorio, ¿cierto? Ir allá y conectar el dispositivo y ver qué pasa. Para saber cuál va a ser específicamente, exactamente, ese voltaje de saturación. Generalmente es un inconveniente, lo ideal sería que los voltajes de saturación fueran iguales a los voltajes de polarización, que pudieran ser igual de altos, pero pues eso es imposible, aunque hay algunas referencias, digamos, de amplificador operacional que le prometen a uno un voltaje de salida real to real, digamos de real a real, que quiere decir yo le prometo que me voy hasta los voltajes de polarización, entonces vamos a tener mucha cercanía. Pero por ejemplo el LM324, que es uno de esos sencillos que uno utiliza mucho en montajitos de prácticas de electrónica básicas y eso, suelen tener mucha diferencia. Miren que ahí me dicen que de 5 yo me puedo bajar hasta 3,5 voltios en el voltaje de saturación, y entonces eso es a tenerlo en cuenta. Listo. Ahora, si yo quisiera, digamos, esta configuración se suele llamar un detector de cruce por cero no inversor. Y se llama no inversor porque miren que la señal cuando la señal de entrada es positiva, la señal de salida también lo es. Y cuando es negativa, la de salida también lo es. Se puede hacer un detector de cruce por cero inversor, ¿cierto? Simplemente intercambiando las entradas. Listo, si yo simplemente conecto la entrada no inversora a tierra y la entrada inversora a la señal que estoy analizando, entonces lo que voy a obtener aquí a la salida, o sea, si esto es B1, entonces lo que voy a tener a la salida es exactamente lo inverso. O sea, que si la entrada es una cosa así, senoidal por poner caso, o pues no tiene que ser senoidal, podría ser triangular, diente de sierra, lo que sea, en realidad no importa mucho la forma de onda. Listo, la salida estaría justo invertida, o sea, cuando esto está en alto, esta señal sería baja, y
cuando la señal de entrada es negativa, la salida sería alta, ¿cierto? Algo como esto. Esto donde estos voltajes dependen, pues, este de aquí sería voltaje de saturación positiva, este sería voltaje de saturación negativa, lo que sea que ellos valgan. Ahora, comparadores se pueden utilizar para muchas otras aplicaciones, ¿listo? Por ejemplo, si yo estoy tratando de hacer una medición de voltajes y por ejemplo, medir una variable en un sistema, medir temperatura, tengo un sensor, me entrega un voltaje proporcional al sensor y yo quiero hacer una activación en mi circuito en el momento en que la temperatura supere un determinado valor, activar una alarma, ¿cierto? Decirle al sistema, vea, la temperatura subió mayor del valor que yo quiero analizar, yo podría utilizar un comparador para eso. Vamos a hacer rápidamente un último ejemplo. Entonces vamos a suponer que estoy midiendo temperatura y que yo tengo un sensor que entrega voltaje, listo, y que cuando estoy a 0 grados centígrados me entrega 0 voltios y que cuando estoy a 100 grados centígrados me entrega 5 voltios y supongamos que es lineal en ese rango, ¿listo? Y que yo quiero decir, vea, cuando la temperatura supere los 50 grados centígrados, o sea, si la temperatura es mayor a 50 grados centígrados, quiero activar una alarma o alguna cosa dentro de mi sistema. Por ponerlo sencillo, digamos un LED, listo, encender un LED. ¿Qué tendría que hacer entonces? Simplemente tendría que coger un amplificador operacional conectado como comparador, ¿listo? Donde en la entrada inversora tendría que poner un voltaje de referencia, o sea, un voltaje fijo, un voltaje DC, que es el voltaje que corresponde a 50 grados centígrados. O sea, si esto es lineal, yo debo suponer que a 50 grados centígrados el voltaje del sensor es de 2.5 voltios. Entonces yo tendría que poner aquí un voltaje de referencia de 2.5 voltios. Y aquí tendría que conectar el voltaje que me entrega el sensor. Y a la salida pues podría tener conectado ya lo que sea. Por ejemplo, si es que simplemente voy a hacer una indicación lumínica de esto, puedo tener conectado un LED, ¿cierto? Pero esto podría ir a un microcontrolador para luego hacer algo con esa señal, bueno, yo qué sé. Entonces, para este ejemplo específico, suponiendo que yo polarice esto a 5 voltios y a tierra, por ejemplo. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Cuando la temperatura sea baja, el voltaje va a ser bajo, digamos empiezo en 0 voltios y la temperatura empieza a subir, sube, ¿cierto? Estoy a 10, 20 grados, subo hasta 1 voltio, listo, lo que sea. Cuando la temperatura llegue a 5, en ese caso, en ese estado, este voltaje va a ser menor a 2.5 y está por la entrada no inversora, o sea, es menor lo que hay en la entrada no inversora, y eso quiere decir que aquí a la salida yo tendría un voltaje bajo. En este caso el voltaje de saturación bajo sería, o sea, si este que es P sub P es menor que B sub N, que es 2.5 voltios, entonces a la salida voy a tener, en este caso, un voltaje de 0 voltios, porque no tengo polarización negativa, o sea que lo mínimo que puede entregar en voltaje esto es 0 voltios. Pero cuando se llegue a los 50 grados centígrados y se superen, de manera que Bn sea mayor, en este caso sería BP mayor que Bn, entonces ya voy a tener un voltaje de salida que está dado por la saturación positiva si estoy en 5 voltios y por ejemplo estoy utilizando un amplificador operacional como el que acabamos de ver, el LM324, entonces es posible que esto me dé alrededor de 3.5 voltios. Y entonces se va a encender este LED. Es como otro uso de los comparadores, determinar cuándo ciertas señales superan límites determinados y
detectar eso con el comparador para generar una señal en alto o en bajo. ¿Listo? Si es que yo quisiera que tuviera una alarma ya no cuando la temperatura es mayor a 50, sino cuando la temperatura es menor a 50, por ejemplo. Si la temperatura baja mucho, pues lo único que tendría que hacer sería invertir estas entradas, ¿cierto? Y poner el voltaje de referencia en la entrada no inversora y el voltaje del sensor en la entrada inversora, y entonces tendría que el LED se enciende cuando la temperatura baja del valor que estoy especificando. En cuanto a este voltaje de referencia, pues lo más común sería simplemente utilizar un divisor de tensión, ¿cierto? Entre mi voltaje de polarización del sistema, por ejemplo los 5 voltios, poner R1 y R2, aquí tenía el voltaje de referencia, y entonces si yo quiero que el voltaje de referencia sea por ejemplo los 2.5 voltios que acabamos de hablar, entonces esto tiene que ser igual a los 5 voltios por R2 sobre R1 más R2. Le doy un valor a una de las resistencias, por ejemplo le doy un valor a R2 y despejo R1 para saber qué valor tendría, donde se recomienda que estas resistencias estén en el orden de los kiloohmios para que no tengamos corrientes muy elevadas. O la otra alternativa que podría tener, si es que quiero que eso sea algo que yo pueda modificar o cambiarlo fácilmente, sería conectar un trimmer o un potenciómetro, ¿cierto? Un extremo a 5 voltios, el otro extremo a tierra, y aquí tendría en la terminal del medio tendría el voltaje de referencia que lo podría entonces variar cambiando, ¿cierto? Moviendo el potenciómetro o trimmer que conecte allí, y ya este voltaje lo conectaría aquí en mi voltaje de referencia. Bien, eso es todo lo que quería contarles por hoy acerca como del uso como comparador. Listo, recuerden que el comparador siempre tiene que ver con conectar el amplificador operacional en lazo abierto, o sea que eso siempre va a querer decir que como en este circuito, nunca en ningún momento la salida se va a devolver hacia alguna de las entradas. Cuando eso sucede, se dice que hay una realimentación, y en próximos videos estaremos viendo entonces qué pasa cuando el amplificador operacional se conecta en realimentación positiva, o sea, con una realimentación hacia la entrada no inversora, o con realimentación negativa, realimentación hacia la entrada inversora. Hasta luego.